Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar a las 6:40 nuestra clase Modelos Matemáticos con el grupo del sexto semestre A. En un momento estamos de regreso. La clase de hoy tiene que ver con modelos matemáticos en la física. ¿Vale? Útil para todo en la vida. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la caída de una piedra o de un objeto? ¿Cómo calculamos la velocidad de avance de algún carro, de algún objeto que vaya en una trayectoria? Por ejemplo, ¿a qué distancia cayó un rayo? O podría ser que supiéramos o quisiéramos saber más o menos desde dónde aventaron una piedra y por qué cayó en cierto lugar y con cierta velocidad. Entonces también nos sirve, esta clase nos sirve también para saber algo relacionado con la potencia. Puede ser potencia eléctrica, puede ser potencia mecánica o cualquier otro tipo de potencia, ya que la potencia es un fenómeno de movimiento de acuerdo a una fuerza. ¿Sale? Entonces, vamos a implementar esa ecuación aquí. Potencia diferentes. Luego, ¿qué es el momento? ¿Sí? ¿Qué es el impulso? Y queremos saber otras cosas muy importantes relacionadas con la cuestión mecánica. Tiro parabólico. El tiro parabólico es esta cuestión. ¿A qué distancia puede caer un misil o una piedra o algo que nosotros hayamos aventado y queremos saber o calcular con qué fuerza fue impulsada desde el principio? Bien, entonces, esas son nuestras acciones que queremos repasar el día de hoy. Por ejemplo, la ecuación de la fuerza es igual a el producto o inversamente proporcional a la masa de un cuerpo multiplicada por la aceleración. La masa se mide en ciertas unidades. No olvidemos que la masa es diferente, muy diferente al concepto de peso. ¿Sale? Peso y masa, peso y masa no son lo mismo. No es lo mismo. Entonces, la actividad de las clases de estos días para recuperar son o tienen la finalidad de repasar, de entender y de conocer algunos aspectos importantes de la física aplicada a las matemáticas. Y entonces, ¿por qué? La física y las matemáticas nunca pueden estar alejadas. Son uña y mugre, se puede decir. Es uña y lo que complementa. Si tenemos las uñas largas, pues va a haber la posibilidad de juntar un poco más de tierrita. Así es la física y las matemáticas. Entre más conocemos la física, le aplicamos aspectos matemáticos y entendemos la cuestión de los fenómenos. Una bala de esas de armas nuevas, de calibres nuevos, ¿por qué se llaman subsónicas y supersónicas? Un avión de estos modernísimos, capaces de romper la barrera del sonido hasta en 2 o 3 veces la barrera del sonido. ¿Y a qué velocidad van o pueden desplazarse cuando ese avión lleva velocidad 3 Mach? El concepto Mach es un concepto en inglés
que está referido a la velocidad del sonido. Un Mach, 2 Mach, 3 Mach. Entonces, 3 veces la velocidad del sonido. ¿Sale? Entonces, las clases de física o de modelos matemáticos donde se aplica la física a modelos matemáticos tiene que ver con todos los fenómenos que conocemos en la naturaleza. Y de ahí sale el estudio de conocer la naturaleza, el comportamiento, las fuerzas que desata. Por ejemplo, estamos en periodos de huracanes y esos huracanes tienen la posibilidad de desplazar agua y formar olas de hasta 4, 6, 8 metros o tal vez más, olas donde se desplazan cantidades estratosféricas de agua y que las olas pueden levantarse hasta alturas de 10 metros. Luego, ¿por qué un huracán de cierta categoría que está medida y tiene un parámetro de medición, categoría 2, 3, 4, 5, tiene un diámetro de 500 o hasta de 1000 kilómetros o un poco más de 1000 kilómetros de diámetro y arrastra cantidades de agua muy estratosféricas? Todo eso se estudia gracias a la física, pero precisamente a los modelos matemáticos aplicados a la física y viceversa. La física entendida desde los números, entendida desde la perspectiva matemática. Entonces, es un complemento. Uña y lo que corresponde a esto se puede juntar aquí. Las matemáticas nunca van solas, siempre van acompañando a una situación específica en el comercio, en la medicina, en la física, en la química, en todo lo que uno quiera saber, las matemáticas están ahí. Por lo tanto, hoy podríamos haber estudiado un poco los fenómenos de la física, pero desde la perspectiva matemática. ¿No hay alumnos todavía? No hay. Podríamos dar la clase completa, pero ¿a quién se la damos? Bueno, pues vamos a dar esta clase a los compañeros que están pendientes de la clase o más tarde de la repetición. ¿Sale? Entonces, aquí menciona que la maestra Silvia está iniciando su clase en tercero A, pero al mismo tiempo tenemos programada nuestra actividad el día de hoy, tercero A. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No entiendo. Pero bueno, yo no tengo alumnos y la maestra Silvia posiblemente sí tenga alumnos. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo se reparten los alumnos. ¿Sale? Las matemáticas no son muy simples. Se requiere un poquito, nada más un poquito de pensamiento lógico. En ese pensamiento lógico está estructurada la situación de por qué se aplican algunas fórmulas. Por ejemplo, aquí, la velocidad, distancia sobre tiempo, pero esa distancia es la distancia recorrida entre dos puntos, de un lugar a otro, y en qué tiempo se recorre ese espacio. Entonces, es un cambio en la distancia con respecto al cambio en el tiempo. Luego, cuando se pueda ver un poco más formal este concepto de cambio, diremos que es la derivada de la distancia o la derivada del cambio de posición
entre la derivada del tiempo. Entonces, aquí le vamos a poner cambio de posición. Cambio de posición con respecto al cambio del tiempo. Y entonces, esta es la ecuación más sencilla, mucho más sencilla. Es la primera que nos abre las puertas de un mundo mágico para hacer un análisis de todo lo que uno quiera. Por ejemplo, un carrito modelo 1920, por decirlo así, que ya tiene 100 años de antigüedad, imagínenselo que va en una carretera y de acuerdo al desarrollo de la tecnología, pues esos carros tenían la posibilidad de mover cualquier masa, pero con una potencia de 40, 50 caballos. Pero 50 caballos ¿de qué? ¿De vapor o de otra naturaleza? Porque hay caballos de fuerza, de vapor y otros caballos, por ejemplo, para la medición eléctrica. Y entonces, de acuerdo a esa nomenclatura, imagínense un carrito de hace 100 años en una carretera actual, pero donde a un lado le van a pasar carros a 160 kilómetros por hora y él, con todo su desarrollo, ese carrito, con todo su desarrollo tecnológico, puede desplazar la masa del mismo carro a 40 o a 50 kilómetros por hora, ¿sale? O un poquito menos debido a que la potencia que puede desarrollar el motor es muy limitada. Un Mercedes-Benz, por ejemplo, de 300 caballos, comparado con 50 caballos, 6 veces más. ¿Y cómo se ve en las carreteras? Carros de esa naturaleza que pasan, pero ¡pshum! Modelos como el BMW, Audi, Mercedes-Benz y otros considerados de buen nivel, pues en las carreteras muchas veces uno va en su carrito chiquiringuillo y a veces apenas si los vio uno. ¡Pium! Un Porsche, o como lo pronuncian, un Porsche, también con 400 caballos, por decirlo así, pues es casi un caballo, un carro de carreras. Y entonces, comparado con uno de 105 o 110 caballos, uno de 400, imagínense la potencia que puede desarrollar, porque relativamente ese motor es un motor de alta potencia. Entonces, la potencia es un concepto que se puede estudiar aquí. La potencia eléctrica, mecánica, pero en la potencia mecánica hay dos tipos de potencia: caballos de vapor y caballo de fuerza. Entonces, cada uno tiene una naturaleza y una explicación y sus unidades son diferentes. Y eso se puede estudiar en estas 2 o 3 fechas que tenemos del curso remedial, pero como no hay alumnos, no hay con quien compartirlo, pues solamente nos vamos a quedar en esta intención de estudiar la cuestión: ¿qué es el momentum y qué es el impulso? Por ejemplo, el impulso, ya lo dijimos en otros periodos, en otras clases, uno está por ahí totalmente distraído y de repente pasa un compañero y quiere hacer una maldad y ¡pum! Choca con nosotros, y al chocar con nosotros nos saca de la jugada y nos manda un poquito lejos, nos hace, ¡pum!, nos empuja, y entonces pues vamos a dar hasta allá, ¿no? Con un impulso
o empujón. Y ese impulso o empujón también tiene que ver con la cuestión de las matemáticas o de la física aplicada a las matemáticas. Ese impulso, ese empujón también se estudia desde una perspectiva física y matemática para saber, imagínense, queremos empujar un tanque de guerra o un tráiler, lo queremos empujar, lo queremos impulsar o lo queremos empujar y que se mueva como si fuera una bicicleta, pues no, debido a que la masa y el peso es una cantidad estratosférica. ¿Cuánto pesa cuánto pesa un tráiler con todo y caja y cargada la caja? Si la caja tiene una capacidad de carga de 20 toneladas, supongamos, o 25, más o menos, y luego el cuerpo de la caja pesa 1 o 2 toneladas, luego el tractor o lo que va adelante, que se llama tractor del tráiler, pesa otras 4 toneladas, entonces estamos tratando de empujar un cuerpo cuya masa, o mejor dicho, cuyo peso es de casi 30 toneladas. ¿Podríamos nosotros empujarlo, impulsarlo? Pues no, porque a lo mejor nuestra fuerza no es suficiente. Y entonces, al no ser suficiente, pues no lo movemos. Por eso, para jalar un tráiler, se requiere otro tráiler capaz de mover hasta 40 o 50 toneladas, ¿no? Entonces, una grúa tráiler lo puede arrastrar y pues ya que empezó a moverse el tráiler, pero la grúa tráiler que va a arrastrar al otro tráiler que se descompuso, entonces lo que va a hacer es que al principio se le va a dificultar, pero ya que empezó a moverse, entonces, pues se le va a facilitar un poquito debido a que hay una ley que se llama ley de la inercia, estudiada por Isaac Newton, en donde dice que una fuerza capaz de mover un cuerpo estático se va a dificultar al principio para mover ese cuerpo estático y entonces a eso se le llama ley de la inercia. Ya que lo empezó a mover, pues entonces ahora sí lo va a desplazar con cierta facilidad debido a varios factores. Forma, si es cuadrado, si es esférico, si es cilíndrico, etcétera. Entonces, de acuerdo a la cantidad de fricción con la que esté en contacto con el suelo o con la superficie de contacto, entonces se va a mover a una o con cierta facilidad o con cierta dificultad. Entonces, todo eso, todo eso se estudia en los modelos matemáticos aplicados a la física o la física estudiada desde el concepto, desde el punto de vista de las matemáticas. Bien, entonces vamos a ver cómo están las cosas y esperaremos un momento. Mientras pasa un vendedor allá afuera, grabamos o paramos la grabación. Decíamos algo relacionado con la cuestión de la potencia. Observen la potencia eléctrica mecánica y que la potencia viene dada en unidades de HP y de CV. HP es el horsepower, es decir, los caballos que son el equivalente de la potencia. Y caballos de vapor,
caballos de vapor y caballos de fuerza. Entonces, por ejemplo, cuando queremos comprar un carro, dependiendo de cuántos cilindros sea, qué capacidad de los motores tenga, porque lo miden, la capacidad es de 1.5, 1.6 litros, 2 litros, 2.8, 2.5 litros. Pero eso es una capacidad solamente de los espacios que hay en las cámaras de compresión relativamente, donde el pistón se va a mover punto muerto superior, punto muerto inferior, multiplicado por el diámetro del cilindro. Y entonces a eso se le va a llamar capacidad volumétrica, volumen. Y entonces son 2.5 litros, es decir, si son 5 pistones, 2.5 litros quiere decir que cada pistón va a tener un volumen ahí interno de medio litro. Medio litro por volumen, por cada pistón. Aquí ya hay uno, aquí hay dos y aquí hay otro medio litro. 2.5 para 5 cilindros. Entonces, cada cilindro tiene un volumen de capacidad de medio litro. Bien, pero la potencia o los caballos, horsepower del motor, se miden de otra manera. Y esa manera tiene que ver con una relación que hay entre las vueltas que da, cómo se transmite a ciertos pistones y además con qué fuerza es empujado el pistón para que pueda girar el cigüeñal, que es el encargado de transmitir el movimiento a la caja de transmisión o a la caja de velocidades. Hay toda una situación interesante y precisamente los que desarrollaron las máquinas en el siglo XVII, XVIII y demás, le pusieron estas unidades, caballo de vapor, a las máquinas de los trenes, horsepower o el poder de los caballos a las carretas y a otro tipo de situaciones, pero nunca se movió y entonces ahora son las unidades de referencia de la potencia. Qué interesante. Y todo relacionado con la historia de las matemáticas, la historia de la ciencia y la historia del desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, esa historia la tenemos permanentemente en cada una de las cosas que se mencionan en la vida diaria. Por ejemplo, un foco. Los focos ahorradores ahora tienen una equivalencia en las unidades de la energía luminosa y luego lo comparan con los focos antiguos de filamento de equivalente a 60 watts, equivalente a 100 watts, equivalente a 1000 watts, etc. Y entonces la potencia eléctrica también tiene que ver con la potencia luminosa. Y esto de watts está referido a un científico del siglo XVII, más o menos, que hizo sus investigaciones y sus estudios en la cuestión esta de la energía eléctrica. Y entonces, nosotros estamos en estas clases de física, de matemáticas y demás, estamos tratando de enseñar cosas que tienen antigüedad en la historia de la humanidad de hasta 2500 años.
El teorema de Pitágoras tiene más de 2.500 años de antigüedad y la cuestión esta de la potencia mecánica, eléctrica y demás tiene más de 300 años, más de 250 años y todavía lo manejamos. Un motor eléctrico, por ejemplo, de una bomba, se mide en caballos, pero no dicen qué tipo de caballos, y algunos sí, ¿no? Entonces, lo miden la potencia o la fuerza necesaria para subir agua a un tinaco que está a 10 metros de altura, por ejemplo, lo miden, esa bomba o ese aparato, lo miden en caballos, pero son HP, horsepower. Entonces, ahí está bien, ¿cómo se puede decir? Bien calculado que el motor pueda girar a cierta velocidad y además pueda impulsar el agua, casi aventando chorros de agua hacia arriba, uno por otro, porque va girando una hélice y entonces encuentra el agua y la hélice impulsa para arriba esa agua y la sube por el tubo. Y entonces nosotros creemos que el tubo va totalmente lleno, pero no. Como hay un espacio entre aspa y aspa, entonces hay un espacio entre el impulso del agua. Por lo tanto, no se nota porque es una velocidad alta y entonces va empujando el agua hacia arriba. Imagínense como si fuera un tubito de hielo y entonces alguien empuja el hielo y tiene que llegar hasta arriba, ¿no? Es lo mismo, perdón, con el agua va en cubitos, se puede decir, porque cada aspa mide X volumen. Y entonces todo eso permite hacer el cálculo de cuánto está pesando y con qué frecuencia se está impulsando el agua que está subiendo la bomba, porque mi mano, esta mano, es la que impulsa el agua a través del tubo y el tubo está conectado hacia el tinaco. Y entonces está impulsando uno tras otro porque están dando la vuelta. ¿Cuántas aspas? 4, 5 aspas. No sé, depende del fabricante. Y entonces hay un lapso de tiempo entre aspa y aspa que va a impulsar el agua. Entonces, todo eso visto desde la perspectiva de las matemáticas abre un mundo interesante de situaciones a estudiar. Por lo tanto, esto se ha estudiado a lo largo de 20, 30, 50 o 200 años y cada vez tenemos que enseñarle a nuevas generaciones. Bueno, como el tiempo se está terminando, por hoy vamos a dejarlo ya más o menos disponible para que en fechas posteriores puedan ver la clase de hoy de modelos matemáticos y algunos conceptos de introducción que se miraron en esta clase. ¿De acuerdo? Recordamos que no hubo participantes. Lo recordamos que no hubo participantes y que estuvo desierta la situación. Solamente yo, pero se grabó la clase para próximas fechas. ¿De acuerdo? Bien. Espero que mañana sí se integren y veamos con cuántos participamos. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Y nos retiramos de la clase del lunes 24, modelos matemáticos para tercer año A. Adiós.